Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Agradeceros en nombre de Olestepa vuestra asistencia aquí, personalmente al nutrido grupo que se presenta hoy aquí y también a los que nos siguen por los diferentes canales, redes sociales que están dispuestos para seguir esta magnífica conferencia. En primer lugar, quisiera agradecer, por supuesto, también a la Fundación Caja Rural del Sur, que generosamente colabora con todos nosotros en este proyecto de formación e información a nuestros asociados, y agradeceros, como no, vuestra presencia. Destacar esta vez la presencia de esta comarca, que tiene la suerte de que hemos sido pioneros, entre otras muchas cosas, en que tenemos de los mayores expertos en estos últimos 40-50 años de olivicultura. Esta comarca tiene la suerte de que, el otro día lo veía, tuvimos en su momento a don José Humanes, tenemos en el presente a Vitorino y tenemos la grandísima suerte de que hoy tenemos a Diego Cabello, paisano de Herrera, es decir, que tenemos esa grandísima suerte en la comarca natural de Estepa y Puente Genil de tener de los mayores estudiosos, de los mayores expertos en materia de innovación en la olivicultura. En el caso concreto de hoy tenemos a Diego Cabello, ingeniero agrónomo, investigador de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Agronomía, del Departamento de Sanidad Vegetal, un chaval que tiene toda la proyección, que, como digo, de la cual nos podemos sentir todos orgullosos. Yo no quiero hacerme más extenso porque hoy va a tocar un tema muy interesante. La verdad que todos los temas relativos a los nuevos tipos de cultivos, de variedades de olivar, de setos, con la problemática actual que existe tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista agronómico, con un tema también que nos preocupa como es el tema relativo al laboral. Yo creo que la conferencia que hoy tiene prevista darnos Diego, yo creo que puede ser muy enriquecedora porque el sector se está moviendo, se está viendo nuevas inquietudes y yo creo, y es una magnífica suerte la que tenemos de que sea precisamente un natural de nuestra tierra el que pueda estar en la punta de lanza de estas nuevas investigaciones. Sin más, cedo la palabra, habrá una conferencia en torno al 45, una vez que acabe, 45, una hora aproximadamente, una vez que acabe la conferencia, habrá un turno de preguntas, coloquio para cualquiera que tenga algún tipo de inquietud, ¿no? Sin más, cedo la palabra a Diego. Y sí me gustaría también, por favor, recordaros apagar los móviles para que la conferencia pueda ser lo más dinámica posible, ¿no? Muchas gracias, Moisés, por tu generosa presentación. La verdad que es un placer. Bueno, quería dar lo primero de todo las gracias a la organización, las gracias a Olestepa por haber pensado en mí y haberme llamado para esta charla. Es todo un placer estar aquí sentado hoy. Y es verdad que cuando yo suelo dar charlas o me llaman o algún congreso y tal, es verdad que me causa mucho estrés, ¿no? Yo creo que no son nervios, es el estrés de llevarlo todo bien atado, que no se te quede nada atrás, pero esta vez será un poco lo que decía Jorge Valdano, ¿no? Del miedo escénico, del Bernabéu, pues que también lo sufren los de casa, ¿no? Y es verdad que sí, creo que son un poco más de nervios, así que si tengo algún gazapo, ustedes me lo perdonan. Y bueno, darle las gracias de nuevo a Olestepa y a los participantes, a los presentes, que también es de agradecer jornadas que se organizan jornadas como esta, porque en mi opinión esto son cosas que hacen más que una cooperativa sea más que una cooperativa, ¿no? Y también el momento en que es la situación difícil, pues es de agradecer. Bueno, pues ya también lo que intentaré es que uno de los puntos fuertes de mi intervención sea la brevedad. No quiero cansarles mucho, pero antes de la charla, antes de la presentación en sí, quería hacer una presentación del grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la Universidad de Córdoba? Muchas veces yo creo que hablando con la gente, yo como estoy metido dentro, yo supongo que todo el mundo lo sabe y luego me doy cuenta que hablando con la gente es verdad que no todos saben lo que realmente hacemos. Entonces quería hablarle un poco de mi grupo. Yo pertenezco al grupo Colivo del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba. Bien, tenemos 3 líneas principales de trabajo. La primera es la mejora genética del olivo, la segunda los recursos genéticos y en tercer apartado el sistema de plantación, todo el olivar. Evidentemente, como el nombre dice, olivo, todo fundamentado en el olivar.
En cuanto a la mejora genética del olivo, nosotros tenemos principalmente dos programas de mejora. Uno en conjunto con la universidad, con el IFAPA, y también tenemos programas de financiación privada, en los que colaboran empresas o hay empresas que patrocinan estos programas porque les interesa buscar algo en concreto. Nosotros buscamos principalmente variedades con alto oleico, elevado rendimiento graso, poco vigor, resistencia a verticilosis, a xylella, maduración temprana, resistencia a frío, en fin, lo que sea necesario, lo que las empresas nos requieran, eso estamos para ello. El origen de todo fue del programa conjunto UCO-IFAPA, fue en el año 1991. Y básicamente es lo que he mencionado antes. Lo que se buscaba en ese momento eran variedades con precocidad de entrada en producción. Para un agricultor lo fundamental es que una variedad produzca cuanto antes mejor, ¿no? El periodo productivo reducirlo al máximo. Con poco vigor y porte compacto. Las nuevas sistemas de cultivo nos demandan la recolección mecanizada, ¿no? Evidentemente, elevado rendimiento graso, y se incorporó una línea nueva, una búsqueda que era resistencia a verticilosis. Ese fue el origen del programa de conjunto UCO-IFAPA. En segundo punto, en los recursos genéticos del olivo, trabajamos en 4 aspectos. Banco Mundial de Gemoplasma de Olivo, participado por la Consejería de Agricultura y Pesca, el IFAPA y la Universidad. Tenemos un servicio de identificación varietal, un centro de exámenes de variedades de olivo. Cualquier variedad que se quiera registrar nueva pasa por nosotros y tenemos que evaluarla. Y también tenemos, esto es importante, un repositorio de aislamiento también participado por la Consejería y nosotros. Bien, en cuanto al Banco Mundial de Gemoplasma de Olivo, esta diapositiva representa muy bien la situación que tenemos en la actualidad. En la imagen de arriba se puede ver el mapa de España con una distribución de colores de cómo están distribuidas las principales variedades de olivo en España, ¿no? Esto es algo normal, pasa en España y pasa en el resto de países. Hay unas variedades principales que se circunscriben a una zona concreta, ¿no? Y las dos gráficas de abajo, aquí lo que vemos en la producción viverística en Andalucía en el año 1975 y en el año 2006. En el año 1975 teníamos que casi el 61% de las variedades que producían los viveros correspondían a 4 variedades distintas: Picual, Cornicabla, Hojiblanca y Lechín de Sevilla. Y el 39% eran otras variedades, una mezcla inmensa de variedades. ¿Qué nos encontramos en 2006? Que más de la mitad de la producción de planta de vivero, un 55%, corresponde a una sola variedad, la variedad arbequina. Y que otras dos, Picual y Hojiblanca, suman casi el 92%. Y solamente un 8% es el resto que antes teníamos, que correspondía casi a un 40%. Esto era en el año 2006. En la actualidad estoy seguro que esto está completamente más acusado y se ha reducido mucho más la variabilidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esta imagen? Que hay mucha diversidad en el olivo. Esta es una foto de aceitunas cogidas el mismo día precisamente en el Banco Mundial de Gemoplasma, donde podemos ver la diversidad de colores, de forma, de tamaño. Esto se cogió, ya digo, el mismo día, ¿no? Y representa la gran variabilidad que existe en el olivar. Diversidad que se ve en sus tamaños. Esta es una variedad Frantollo, una variedad italiana muy vigorosa y es lenta en entrada en producción. Esta precisamente es chiquitita, que como su nombre indica, es la primera variedad de un programa de mejora que he hablado antes, chiquitita, y como su nombre indica es un tamaño muy reducido, muy compacto. Estas plantas se plantaron a la vez, están plantadas en el mismo momento. Forma, porte erguido, porte más abierto.
diversidad en todo. Producción, esto es una muestra de 60 variedades. ¿Cuánto producen? Kilos por árbol. Entonces, esto es una distribución normal, ¿no? Hay los extremos, pocas variedades que producen mucho, pocas variedades que producen menos o poco, y otras en medio, un gran número de variedades que ya producen más. Igual sucede con el rendimiento graso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el valor de la variabilidad, de la diversidad genética es un valor incalculable, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos y dónde puede haber respuesta a un problema que se nos venga. Por ejemplo, llámese cambio climático, llámese silesia, llámese sequía, etcétera. Y el problema es que es un proceso irreversible. Una vez que se pierde una variedad, se quedó perdida. Esa ya no hay manera de recuperarla, ¿no? Por eso la importancia de la conservación. Hay dos maneras de conservar el material genético, ¿no? Una es in situ, en los campos de los agricultores, campos comerciales, o en el campo, si es material, digamos, acebuche, que es material silvestre, ¿no? O ex situ, fuera de su zona. Y para eso están, lo que he estado comentando antes, los bancos de germoplasma, ¿vale? Este es el banco de germoplasma, el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo, que tenemos en la finca de Rabanales, en la Universidad de Córdoba. Tiene una superficie de aproximadamente entre 8 y 9 hectáreas. Ahora mismo tenemos ocupada casi la mitad, o sea que, porque es una colección que está viva, ¿no? Que siempre está en continua expansión, se están introduciendo nuevas variedades. No obstante, también hay posibilidad de agrandar, de ampliar el espacio si fuese necesario. Y como digo, tenemos más de 500 variedades, normalmente están plantadas de 2 en 2, dos plantas de la misma variedad, las otras 2 siguientes son otra variedad distinta. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser variedades difundidas o variedades locales. Negrillo de estepa y picudo blanco de estepa allí en el banco de germoplasma, ¿no? Siguiendo con otro punto de nuestro trabajo, el servicio de identificación varietal. Simplemente no tiene más conversación, es simplemente un servicio que prestamos, y una cosa que recomendamos es, ya sea con nosotros, no tiene por qué ser con nosotros, o con otra entidad, cuando uno hace una plantación, si no usa planta certificada, cuesta muy poco dinero coger una planta, 2 o 3 plantas y llevarla a identificar. Con eso me aseguro de la veracidad de la variedad que yo estoy plantando. Nos estamos encontrando casos de auténticos problemas, nos llegan a analizar variedades, muestras de plantaciones una vez ya establecidas y que no son lo que realmente se estaba diciendo cuando se realizó la plantación. Esto, y claro, y eso ya descubierto después de 7, 8 años ya es un problema. Entonces, nosotros aconsejamos muchas veces 2 o 3 plantas al azar, llevarla a muestrear, no supone en el conjunto de la hora de realizar la plantación no supone una gran inversión y te da un poco de seguridad. Por supuesto, nosotros siempre, o yo lo que aconsejo es siempre utilizar plantas certificadas. Con eso ya nos ahorramos este paso, pero en caso de no hacerlo, esta sería una opción, ¿no? El centro de examen de variedades de olivo tampoco tiene, es un servicio que prestamos, no que prestamos, sino que somos el centro de examen técnico para determinar una nueva variedad de olivos. Se nos tiene que presentar y nosotros evaluamos que es distinto a lo que ya hay, que sus características son homogéneas y que se mantienen durante el tiempo, ¿no? Y por último, les voy a hablar del repositorio de aislamiento. Esto viene en referencia a lo que hemos estado hablando anteriormente. La Junta de Andalucía realizó un estudio donde analizaron una serie de plantas en diversos viveros y se dieron cuenta que el 15% de la planta analizada tenía verticilosis y un 7%
de la planta que no era certificada no correspondía a la variedad que realmente se estaba vendiendo. Eso imaginen ustedes lo que supone de dispersión de verticilosis en caso de la enfermedad, o de plantar una variedad que no es lo que yo estoy requiriendo, ¿no? Supone que el 15% de cada 100 plantas, 15 están infectadas de verticilosis. Eso, introducir en ese término la verticilosis en campo es algo terrorífico. Entonces, uno de los objetivos, los dos objetivos principales del repositorio es garantizar la conservación, es simplemente porque tenemos una copia más, aparte de la que tenemos en campo del banco, pero sobre todo es proporcionar a los viveros material inicial para que ellos obtengan así sus plantas madres y puedan producir plantas certificadas, ¿vale? Tanto varietal como sanitariamente. Ya digo que este aspecto supone un pequeño coste más por planta, pero yo sin duda merece la pena. Bueno, esta es una imagen de las instalaciones del reservorio. Y la última parte trabajamos sobre sistemas de plantación en olivar. Evaluamos densidades, variedades, dosis de riego, y como no voy a extender más porque va a ser otra cuestión más de la charla en sí. Evidentemente, el grupo lo conformamos un gran número de personas, mucha gente joven, entre la que yo ya no sé, yo me quiero incluir entre la gente joven, pero en relación a lo que decía de Moisés, de eminencia o de personas distinguidas, hay que destacar a los profesores Luis Rayo y Diego Barranco Luis Rayo ya como catedrático emérito, pero sigue ahí también tutelándonos, y Diego Barranco como director del grupo. Voy a pasar, no lo he dicho, pero yo creo que quizás si hay alguna pregunta si surge, quizás se puede hacer y se hace más dinámico. Quizás sea mejor, si no, al final. Bueno, como quieras. Bien. En cuanto a los ensayos de variedades y densidades de olivar en seto en Andalucía, ¿no?, que es un poco el meollo que queríamos contar aquí. Voy a hacer una pequeña introducción al olivar superintensivo, para quien no lo conozca o le sea un poco más ajeno. El olivar en seto superintensivo, como su nombre indica, son plantaciones de alta densidad, ¿no?, que va, dependiendo si es secano o no, de los 500 a los 2.000 árboles por hectárea. Se inició al principio de los años 90 y fue curioso porque vino de la iniciativa privada, ¿no? Aquí hubo dos intereses muy claros, que era el interés viverístico y el interés de la máquina cosechadora, porque, bueno, para quien no lo sepa, el olivar en seto se recoge con una máquina cabalgante como esta que se pone aquí, y es la misma que se usa en la viña, adaptada, pero es la misma. Entonces, claro, para las empresas de maquinaria que el olivar se recogiera con esta máquina supone una amortización más fácil de la propia máquina. Y también imaginar, pues, para la empresa viverística, lo que es pasar de vender 100 o 200 plantas por hectárea a vender en torno a 2.000, ¿no? Entonces, claro, ahí el interés estaba muy, muy claro. No obstante, hay que decir que acertaron. En mi opinión, tuvieron visión, tuvieron interés, por supuesto, pero tuvieron una gran visión, y además casi que al principio casi se encontraron con el confrontamiento total del sector. Poca gente apostaba por ello. Lo que es innegable es que el crecimiento exponencial que está teniendo. Según las encuestas ya del Ministerio, ya hay más de 100.000 hectáreas plantadas en Andalucía,
Y hay estudios que hablan, esto quizás sea un poco generoso, pero hay estudios ya que hablan de 900.000 hectáreas ya en todo el mundo. Esto es así porque tiene ventajas, y la ventaja es que son variedades, las variedades que se usan son variedades que son muy precoces entrando en producción. El segundo y el tercer año ya están produciendo grandes cantidades de aceituna. Toda la recolección es mecanizada, evidentemente, y se puede hacer muy temprana, lo que nos da una calidad de los aceites. La recolección es muy rápida y se reducen mucho los costes de recolección, que es lo que más encarece la producción de aceite, ¿no? Evidentemente tiene desventajas. Siempre se requiere que sea una finca llana, no tenga mucha pendiente, que tenga el tamaño, no puede ser, o es mejor, tamaño considerable, ¿no?, de finca. Es necesario riego o secanos frescos. También los costes de inversión son mucho más altos. Desde secano a regadío puede ir de los 2.000 a los 8.000 euros por hectárea. Y otro de los problemas graves es que tiene muy pocas variedades adaptadas este sistema. La variedad reina que siempre se ha usado y que se usó desde el principio fue la arbequina, porque esta fue la otra pata de suerte que tuvo el sistema. O sea, la máquina necesita una variedad pequeña, y arbequina, al menos en su zona de origen, en Cataluña, es poco vigorosa. Una planta pequeña y muy productiva, y también que entra muy pronto en producción. Entonces ahí también jugó el factor suerte, fue también fundamental, ¿no? Hay otras dos variedades que se han usado ya. Koroneiki está prácticamente descartada. Koroneiki es una variedad griega, pero el problema, también muy productiva, pero el problema que tiene es que es muy vigorosa. Se va a un tamaño de planta muy alta. Y ahora la que está ganando la batalla, casi todo arbequina, bueno, se sigue plantando, ¿no?, pero arbosana está ganando ya la batalla por ser la reina del olivar en seto. Es una variedad muy productiva también, mucho más pequeña, no, pero menos vigorosa. Punto negativo es que es muy tardía en maduración. Tarda mucho en madurar y a veces se recoge que no empieza ni a colorear, ¿no? Otro problema, otra desventaja del sistema en seto es la poca experimentación que hasta el momento ha habido, ¿no? Es necesario evaluar las variedades, evaluar los marcos, las densidades, los riegos, etcétera. Porque todo esto ha sido ensayo-error y principalmente de mano de la empresa privada. Entonces yo quería contarles 4 ensayos principales que tenemos, que desde la universidad tenemos en curso. Uno es el primero que hicimos en el año 2000, bueno, evidentemente yo en ese momento no estaba, pero que comenzó nuestro grupo en el año 2000. Claro, en este momento que estaban naciendo, ¿no?, el sistema, las preguntas eran claras, ¿no? ¿Qué variedades se adaptan? ¿Y qué marco de plantación, qué densidad usamos, ¿no? Y es con este ensayo lo que se trataba de responder a esas dos preguntas. Este ensayo está localizado en Córdoba, en la localidad de Pedrobar, en colaboración con la empresa Todo Olivo. Hay una publicación al respecto, por si la quieren consultar. Y aquí lo que teníamos, el ensayo dentro de una plantación comercial. Nosotros lo que hacemos normalmente, nuestros ensayos van siempre de la mano de empresas privadas, colaboramos con empresas, porque de otra manera sería casi imposible para nosotros llevar el número de ensayos que llevamos. Y para nosotros es ideal porque
el mantenimiento y el manejo se hace igual que el de la plantación comercial. Entonces, los datos que obtenemos para nosotros son válidos, ¿no? Entonces, ¿qué ensayamos? Las variedades existentes en ese momento. La variedad arbequina, un clon de arbequina que se nos decía que era mucho más productivo que el propio arbequina, que llamaban arbequina I18, la variedad arbosana, FS17 era una variedad italiana de un programa de mejora, y la variedad griega Koroneiki, que ya hemos dicho. Esto se ensayó con 4 bloques al azar, con este marco de plantación, que son unos 1.975 olivos por hectárea, con un riego deficitario. Esto es importante porque siempre en el sistema superintensivo los riegos no se dan, siempre hay que quedarse corto, ¿no? Porque es una manera de contener la planta, ¿no? Si regamos en exceso, la planta se nos va de vigor. Hay algunos ensayos que dan unos riegos excesivos y claro, y los resultados son que la vida productiva de la plantación se acorta, pero es porque el riego de base está erróneo, ¿no? Son unos riegos de 5 o 6.000 metros cúbicos por hectárea, cuando aquí lo máximo que damos son 2.000 metros cúbicos por hectárea año. Bien, pues evaluamos todo, ¿no? Producción de aceituna, rendimiento graso, producción de aceite, la altura y anchura del seto, los restos de poda como una medida de vigor y la distribución de flor a lo largo del seto. Y esto durante 12 campañas. Aquí vemos cómo se hacía la recogida. Los líneos son líneos enteros de una misma variedad o genotipo. Se recogen por la máquina descarga y se pesa la cosecha, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en este primer ensayo de variedades? Pues bueno, una producción típica del olivar en diente de sierra, ¿no? Años de más producción se alternan con años de menos producción. Lo que sí cabe destacar, esta línea morada, es la variedad italiana F17, que se queda rezagada, ¿no? La otra, tanto arbosana, arbequina y 18 Koroneiki van más de la mano, pero esta sí se ve que se queda descolgada, ¿no? FS17. Y aquí también se puede apreciar. Estas son la producción media de aceite, que están en torno a 2,2 toneladas de aceite por hectárea. Aunque hay un pequeño salto en favor de arbosana, hay que decir que estadísticamente no hay diferencias significativas entre las variedades. Entre estas 4, sí con la variedad italiana, y también la producción acumulada en los distintos años se ve cómo se queda descolgada, ¿no? El FS17 ya hemos visto que ya no sirve, ¿no? Pero ahora ha salido a la fama porque es una de las variedades que en Italia parece que está siendo resistente a Xylella. Ellos la llaman F17 o fabulosa, también se llama. Entonces ahora ha saltado un poco más la fama, pero para el sistema superintensivo aquí en España no sirve. En cuanto al vigor, lo que hemos hablado antes, vimos que arbosana, con diferencia, es la planta más pequeña. Y aquí se puede ver en este ensayo donde toda la línea es de arbosana. Lo que pasa es que a la hora de plantación, y les recuerdo el tema que hemos hablado antes de errores, se colaron 2 plantas de arbequina, y fíjense la diferencia entre arbosana y arbequina. Como conclusiones, lo que hemos estado hablando, arbosana se ha demostrado como la más productiva, pero con una producción, con una maduración muy tardía. Koroneiki es la variedad más vigorosa. F17 no se ha adaptado bien al sistema, y lo que vimos que nosotros no encontramos diferencia entre arbequina, como también una cosa que sospechábamos, no encontramos diferencia entre arbequina y arbequina IRTA I18.
y la producción media de las 5 variedades se ha mantenido constante durante los 14 años de la plantación. Este es el siguiente ensayo de densidades, donde aquí ya solamente usamos una variedad. Lo que sí usamos son distintas densidades que van desde los 780 olivos por hectárea a los 2.254, ¿no? Con distintas distancias entre calles y entre olivos. Igualmente, medimos lo mismo que en el ensayo anterior. ¿Cuál era nuestra hipótesis de partida? ¿Qué pensábamos que aquí iba a pasar? Pensamos esto, que las densidades bajas pues tendrían una evolución de producción acumulada en el tiempo, lineal, que tendríamos una densidad óptima donde tuviésemos igualmente una producción acumulada en el tiempo creciente y lineal, y que llegase un momento donde el exceso de planta o la estrechez de marco, por el tema de sombreamiento, de manejo con la maquinaria, la producción alcanzase un máximo, una saturación, y ya aquí se mantuviese o decayese. Pero esto no fue así. Nos dimos cuenta que con el aumento de la densidad la producción fue aumentando, y la densidad más alta que teníamos de 2.254 olivos por hectárea fue la más productiva en estos 14 años de plantación. Aquí se puede ver lo mismo que hemos estado hablando. Las densidades más bajas son las menos productivas y las más altas son las más productivas. Y igualmente, la figura que hemos visto antes. Densidades más altas, mayores producciones. Otra cosa, observábamos y queríamos ver si era verdad la distribución de flor. Es decir, cómo se distribuye en el seto la flor. Nosotros veíamos o nos parecía ver que la flor se iba desplazando, la flor y el fruto evidentemente, se iba desplazando hacia la parte de arriba, y que la parte de abajo, por sombreamiento, tenía menos flor. Pues bien, esto vimos que fue así. Dividimos el seto en dos partes, parte alta y parte baja, y en las densidades más bajas no encontramos diferencia entre la parte alta de la copa y la parte baja, pero sí a partir de ya una cierta densidad. Vimos que la parte alta había mucha más fruta, o había más fruta que en la parte baja. No obstante, esta distribución irregular no hizo reducir la producción y no hizo hacer que las densidades más altas fuesen menos productivas, ¿no? Al final se compensó. Pero no obstante, la distribución de flor fue más irregular en las densidades más altas. Y esto es importante. Esto es trabajos de María Gómez del Campo y David Connors en Madrid. Ellos estiman que una relación entre el ancho de calle libre, es decir, quitando la anchura de seto, restando la anchura del seto, esta distancia, dividido por el ancho, por la altura del seto, no desde el suelo, sino lo que es el seto en sí, esta relación debe ser menor a 1 para que haya una buena iluminación. Es decir, para que no se produzcan sombreamientos, esta relación se debe de cumplir. ¿Vale? Ellos lo que aconsejan es, o que han visto para el tema de iluminación, setos estrechos y marcos también pequeños, ¿no? Eso compensa también, hace que las plantaciones sean más productivas. Bien, siguiendo con el ensayo, ¿qué es lo que vimos? Evaluando la producción por árbol, evidentemente las densidades más pequeñas
si hablamos por árbol, tienen una producción mayor que las densidades altas en producción individual por árbol, ¿vale? Y en volumen de árbol es algo parecido, ¿no? Las densidades pequeñas tienen árboles más grandes que los árboles de densidades mayores. Hablo de árbol individual. Esto se invierte cuando hablamos de la plantación por hectárea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aunque esta planta individualmente produce menos, pero compensa el número de árboles, el mayor número de árboles compensa la menor producción individual del árbol, ¿no? Entonces tenemos que las mayores densidades, mayor producción por hectárea. Y lo mismo sucede en volumen por hectárea de copa. Otra cuestión importante es que vimos que hay una relación lineal entre la producción y la densidad de planta, es decir, densidades más altas, lo que hemos estado viendo, densidades más altas son plantaciones más productivas, pero encontramos una relación mucho mejor entre no la densidad, no la planta por hectárea, sino el metro lineal de seto. Es decir, a cada densidad le corresponde un metro lineal de seto, y este metro lineal solamente depende de la distancia entre calles. Esto no sé si, a lo mejor no sé si será difícil de ver, pero si tenemos una hectárea, un cuadrado, de cada lado 100 metros por 100 metros, y tenemos una calle de 5,7 metros, tenemos 1.754 metros lineales, y eso no depende de la distancia de árboles dentro del líneo. Quiero decir que cada anchura de seto tiene su metro lineal. Entonces, este ajuste es mucho mejor cuando nos referimos a metros lineales de seto. ¿Qué es lo que decimos? Que la distancia entre calles determina la producción del seto. Claro, esto, evidentemente, todo tiene un límite, ¿no? El límite no lo da el manejo del seto, no lo da la anchura de la máquina, y etcétera, etcétera, la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Por otro lado está la anchura de la distancia entre plantas dentro del seto. Y vuelvo a un trabajo de Gómez del Campo, de 2017, donde ellos vieron que en el cuarto año, esto es un seto con una distancia entre calles de 4 metros, ¿vale? Y ellos evaluaron distancia entre metros de 1, 1,5, 2 metros y medio. Para el cuarto año, en el cuarto año ellos encontraron diferencias de producción, ¿vale? Sin embargo, a partir del octavo año ya no hay diferencia. Esto ya es importante porque es que las estrategias son múltiples y son muy diversas, y uno puede plantearse 1000 cosas. Entonces, yo puedo dejar plantar más estrecho dentro del líneo, plantar más amplio o más estrecho en función de lo que cuando quiero yo que se me cierre el seto. Lo importante es cerrar el seto. Cuanto antes se me cierre, evidentemente voy a tener más producción. Claro, menos distancia se cierra antes, a más distancia tarda más en cerrarse. A más distancia también tengo menos planta, gasto menos planta por hectárea. Es jugar también con la inversión. Ahí ya cada uno tiene que echar sus números y ver qué es lo que le interesa en cada situación. Pues bien, lo que vimos que tras 14 años de plantación no hubo una reducción en la producción de aceituna. Lo que hemos visto, las densidades más elevadas fueron también las más productivas. ¿Pero esto quiere decir que sean las más rentables? Pues no lo sabemos, yo no lo sé. Sería cuestión de estudiarlo económicamente o que cada uno piense o analice su situación, claro. Los problemas de exceso de vigor y sombreamiento no vimos que causasen efecto y se evitaron bien con la poda. La poda también es fundamental en el olivar en seto.
Y lo que ya hemos visto, el metro lineal de seto se puede considerar como la unidad productiva cuando ya el seto es adulto, cuando ya el seto está cerrado, ¿vale? Otro ensayo distinto donde, no sé si vamos algo de tiempo, me voy a... Vale. Y yo ligero... otro ensayo ya en 2007, parecido al anterior, de hecho está en la misma situación, en una finca de al lado y con la misma empresa. Lo que pasa es que ya sí metimos selecciones avanzadas provenientes del programa de mejora de la Universidad de Córdoba y el IFAPA, ¿no? Usamos de variedades de testigos la variedad arbequina, arbosana, chiquitita, que también provenían, igual que estas tres, del programa de mejora, pero ya la incluimos como nueva variedad, como variedad testigo, y el tipo de ensayo era el mismo, 4 bloques al azar, con el mismo marco de plantación, 375 por 1,35, y riego deficitario, etcétera. Vale. Igualmente, lo que hemos visto durante, esto creo que han sido, 11 cosechas. Aquí no hemos visto diferencias significativas entre, aquí tenemos 2 escalones, arbosana y chiquitita por un lado, que hemos visto que son las más productivas, hablo de producción de aceite, ¿vale? Sin apenas diferencia con el resto, salvo con la 6-9. La 6-9 sí se quedó más rezagada, ¿vale? La producción acumulada a lo largo de los años, ¿vale? Nuevamente la 6-9 se queda un poco descolgada. Es lo mismo. Y lo que he comentado, hay 3 grupos diferenciados. Arbosana y chiquitita, arbequina, que está dentro, junto con estas 2 selecciones, 2,35 y 7,8, y ya por último la 6,9. Nuevamente en datos de vigor, de tamaño de planta, arbosana destaca por el pequeño tamaño, por su pequeño vigor, pero también tenemos muy igualado a chiquitita y también muy similar a la variedad 235, ¿vale? Ya arbequina y 7,8 mucho más vigorosas, y por último la 6,9, que además de que era la menos productiva, si recuerdan, también es la más vigorosa. Una foto de arbosana con la 235 y la 6,9, pueden ver las diferencias de tamaño. Y esto es importante, lo que decíamos antes, siempre variabilidad. Las nuevas variedades, o lo que intentamos aportar, es variabilidad. Esto es el calendario de maduración de este ensayo, ¿no? De las variedades presentes en este ensayo. Tenemos arbosana, que esto representa envero, el color verde del envero, y el morado es la maduración. Cuando se cosecha el ensayo, todavía no llega a madurar, ¿vale? Y cómo hay un escalonamiento entre los nuevos genotipos y las variedades, destacando como muy temprana la 6,9, la variedad 235, seguida de chiquitita, y 7,8, arbequina, y por último, ya digo, arbosana, que uno de los defectos, no defectos, sino una de las características que tiene, es que es muy tardía. Por último, un poquito de agua. Quería hablarle de un ensayo, el ensayo más reciente que tenemos, en el campus de Rabanales, en Córdoba, campus de la universidad. Un ensayo muy ambicioso,
donde tenemos tres ensayos en sí, ¿no? Bueno, este de aquí abajo es el banco de germoplasma, que le he hablado anteriormente, que está ahora mismo más o menos hasta la mitad. Y aquí tenemos tres ensayos, como decía. En el primer ensayo lo que queremos ver es la influencia de la densidad y la dosis de riego en la variedad arbequina. En el segundo ensayo, el efecto de la densidad, influencia del ancho de calle, dosis de riego en la producción de cinco variedades de olivo, ¿vale? Y por último, el efecto de la orientación, ¿no? Esto que llamamos soles, porque claro, una de las cosas que nos preguntamos si en nuestra zona, en Andalucía, la orientación de los setos es determinante, ¿no? Pues bien, este ensayo se plantó en 2011, tenemos evaluadas 6 cosechas de 2013 a 2018, estamos esperando a recoger esta campaña que viene y con la anterior y ya ponernos a trabajar con él y hacer una publicación, por lo que ahora mismo solamente voy a dar una pincelada y hay que tomarlo como algo preliminar, ¿no? Hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? No tomemos, porque ya digo que son unos datos preliminares y es lo que apunta, ¿no? Pero que hasta que no analicemos los datos de la campaña pasada y esta que se nos viene, hay que tenerlo un poco con reserva, ¿no? Bien, pues como digo, en el primer ensayo se evalúan 3 anchuras de calle de 4, 5 y 6 metros, con también 3 distancias de calle, 1,75, 2 y 2,25, y que corresponden a estas densidades de plantación. Y para 1.000 y 2.000 metros cúbicos de hectárea y año, ¿vale? ¿Qué es lo que apunta? Ya digo que tómenlo un poco con reserva. Pues parece que hay una relación lineal entre la densidad, bueno, es algo lógico, ¿no? Entre lo que ya también hemos estado hablando toda esta jornada, ¿no? Relación entre la densidad de plantación y la producción. No estamos observando efectos significativos entre las dosis de riego. Esto es un poco también llamativo. Y el volumen de seto aumentó para una misma densidad, evidentemente las dosis más altas produjeron, nos encontramos con volumen de seto mayores, ¿no? El ensayo 2, influencia de la variedad, el ancho de calle y riego de producción. Aquí evaluamos 5 variedades: arbequina, rosana, corneiki, chiquitita y tosca. Tosca es una variedad italiana que se caracteriza también porque es muy pequeña, tiene muy poco vigor, pero hemos visto que al igual que la F17 no se adapta bien al sistema superintensivo. Tiene unas ramas, son muy enmarañados, producen muchas ramas, pero se entrecruzan mucho y no, vamos, aparte de que no es productiva, los podadores nos dicen que es un suplicio para ellos trabajar con esta variedad. Pues bien, igual que antes tenemos 4 bloques al azar con 3 anchos de calle. Aquí sí es una distancia única entre árboles de 2 y con lo que corresponde con esta densidad, 833, 1.000 y 1.250 árboles por hectárea. ¿Y qué es lo que está, ya digo, apuntando un poco? Es que no tenemos diferencias significativas entre las 4 primeras variedades. Sí, con tosca definitivamente para nosotros queda descartada. Igualmente, que es lo que hemos estado diciendo, la producción va relacionada con la densidad. Las variedades más beceras fueron corneiki y tosca. Y el vigor, igual que antes, se incrementó al aumentar la dosis de riego, ¿no? Bien, con esto termino la presentación, la charla de los ensayos.
y yo creo que 10-15 minutillos. Pues nuevamente, como se dice, ¿no? Yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues les quería presentar la variedad de olivos del programa de mejora que la Universidad de Córdoba tiene en conjunto con el IFAPA. Como ya he dejado ver, Chiquitita fue la primera variedad en 2009, pero ahora se acaban de presentar Chiquitita 2 y Martina. Antes quería hacer una pequeña introducción de lo que es el programa de mejora, ¿no? Como el programa de mejora, en qué se basa el programa de mejora sobre el que nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros lo que empezamos son con cruzamientos de parentales que nos interesen, ¿no? Una variedad hace la función de padre y otra variedad de madre, ¿no? Una con las características que estamos buscando. Esto es mejora clásica, ¿no? Nosotros embolsamos para recoger polen de la variedad de padre, lo tamizamos, lo mezclamos con talco para darle más volumen, porque si no sería imposible trabajar con él. Volvemos a embolsar en las plantas madres. Estas bolsas ya son distintas, son blancas. Aquí este material permite la respiración, pero impide la entrada de polen ajeno, ¿no? Entonces tenemos que embolsar antes de que abran las flores, evidentemente, y cuando ya vemos que las flores están abriendo, le introducimos el polen. Cuando ya cuaja, retiramos las bolsas y ya estos frutos los recogemos, los llevamos al laboratorio y germinamos. Después de la germinación, las plántulas, se me ha olvidado poner foto, pero son plantulitas, evidentemente plantulitas pequeñitas, se llevan al invernadero y se le hace un forzado para romper el periodo juvenil del olivo. En el olivo, cuando hablamos de periodo juvenil nos referimos a periodo juvenil de una planta proveniente de semilla. El periodo juvenil es el periodo improductivo, o sea, desde que esa planta germina hasta que puede dar flores y frutos. Eso en olivo se dice que puede rondar entre los 10-15 años. Entonces nosotros aplicamos un proceso para romper ese periodo juvenil, porque si no sería imposible trabajar en mejora con olivo. Los tiempos sería imposible. Con este proceso lo que conseguimos es que en 2 o 3 años tener en campo plantas que ya producen flores y frutos, ¿vale? Entonces, bien, como he dicho, el proceso de mejora empieza con los cruzamientos. Evidentemente, de este cruzamiento obtenemos un solo individuo, o sea, tenemos muchos individuos, pero individuos únicos. Para poner un orden de magnitud que nos hagamos una idea, estamos hablando de 1000 individuos, o sea, 1000 individuos con una sola repetición, porque claro, al provenir de semillas, cada individuo es, lo que decía, cada individuo es único, ¿no? Esto se evalúa durante 3-4 años y vemos cuál tiene precocidad de entrada en producción, cantidad de fruto, producción en definitiva, y rendimiento graso. Y hacemos una selección. Seleccionamos los mejores individuos. ¿Qué hacemos? Como ya de aquí sí tenemos una planta, y de esta planta sí ya podemos conseguir más material. Entonces ya podemos tener repeticiones. Pocas, pero ya tenemos repeticiones para poder... antes solamente teníamos un individuo y el estudio se hacía sobre ese individuo. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es evaluación intermedia, y tenemos de orden de magnitudes 100 individuos. Hemos reducido a 100 individuos la selección, pero con 4 repeticiones.
Entonces yo ya puedo hacer un estudio estadístico de lo mismo que he estado evaluando antes. La producción, entrada en producción, rendimiento graso, etcétera, ¿vale? Y eso lo evalúo durante otros 3, 4, 5 años. Y nuevamente hago otra selección. El siguiente paso ya se llama ensayos comparativos. ¿Por qué? Evidentemente ya tengo más material y puedo hacer líneas completas en ensayos comparativos en distintas localidades, que es la fase que hemos estado, los ensayos que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Vuelvo a reducir el número de individuos, ahora son 10, pero sí lo que voy aumentando son el número de repeticiones y lo que más me interesa en distintas localidades para ver su comportamiento en distintos ambientes, ¿vale? Igualmente vuelvo a evaluar durante otros 4 o 5 años. Y estas selecciones que ya me salen de aquí son las candidatas a una nueva variedad, registrarla y su distribución. ¿Cuál es el inconveniente de este proceso? Esta escala que tienen aquí. Esta es una escala temporal y al final estamos hablando de unos 20-25 años. ¿Cuál es la parte positiva? Es que todos estos pasos que han sido procesos de selección, yo a mí me dan la seguridad de la planta que está llegando a registro y a una candidata a nueva variedad es una buena variedad. Entonces ahí hay una balanza que por un lado tiene sus cosas buenas y por otro lado sus cosas negativas. Esto también hace que muy pocas personas trabajen en mejora. Hablando solamente del programa de la Universidad de Córdoba, les cuento esto solamente para que se hagan una idea del volumen de trabajo, ¿no? Solamente hablando del programa de la Universidad de Córdoba y el IFAPA, que empezó en el 91 y bueno, hasta la actualidad se sigue manteniendo, porque tenemos más programas, como digo al principio, con empresas privadas, pero solamente en este programa tenemos evaluados más de 15.000 genotipos, más de 15.000 individuos de olivo. En la actualidad, 150 selecciones están ensayándose en campo, de las cuales más de 40 son selecciones avanzadas, en la última fase de ensayo, y para un total de 25 ensayos. Y esto ya ha dado como fruto Chiquitita ya en 2009 y ahora recientemente Chiquitita 2 y Martina. Pues bueno, como ya he repetido en varias ocasiones, la variedad Chiquitita fue la primera variedad origen de un programa de mejora en España y la primera variedad de un programa de mejora también que estaba adaptada al sistema superintensivo por sus características, porque tiene un porte llorón, tiene un vigor muy reducido, lo que nos lleva a menores costes de poda, también una mayor longevidad de los setos, tiene una precoz entrada en producción, esto es fundamental, es de maduración temprana, adelanta arbequina y por supuesto ya arbosana, claro, tiene un buen rendimiento graso, buena extractabilidad, la calidad de su aceite también es buena y tiene cierta tolerancia al frío. Este proviene de un cruzamiento de picual arbequina, picual como madre y arbequina como padre. En cuanto a Chiquitita 2, parecido al anterior, en este caso el cruzamiento sería al revés, arbequina de madre y picual de padre, pero tiene sus características positivas, que tiene un vigor muy reducido y compacto. Este tiene un seto más compacto, más estrecho, igual que antes, se traduce en menores costes de poda, y esto es lo que sí destaca porque tiene una maduración muy temprana, es más madura antes que
que chiquitita también, incluso. Alta productividad y constante, alto rendimiento graso, buena estabilidad y, como he dicho antes, también tiene buena calidad de su aceite. Martina es el mismo cruzamiento que chiquitita, igual por arbequina. Los parentales son los mismos, lo que cambia es quién hace de madre y quién hace de padre. Esta variedad es algo ya más vigorosa, es similar a arbequina, por lo que para nosotros se adapta bien a los dos sistemas, tanto al intensivo como al olivar en seto. Igual que antes, tiene una precoz entrada en producción, una alta productividad, alto rendimiento graso, buena extractabilidad y también excelente calidad de sus aceites. Estos son parte de los ensayos que también no me voy a extender mucho más, porque es parte de los ensayos que hemos visto antes. Lo que pasa es que algunos códigos corresponden a la variedad. Algo he dejado caer, pero lo quiero comentar también ahora, que no se me pase. Y es lo que decía antes, que nosotros la mayoría de los trabajos que hacemos es en colaboración con empresas. Para nosotros sería imposible tener esta envergadura de ensayos si no es colaborando con empresas. Hay que agradecerles la disponibilidad que tienen para ello, y igualmente lanzo aquí el ofrecimiento o me ofrezco para que cualquiera que esté dispuesto, quiera poner ensayos, plantearnos algún ensayo, nosotros estamos abiertos y deseando a colaborar. Bien, como decía, aquí lo importante es que tanto chiquitita, aunque vean, esto es producción de aceite por hectárea, la media de producción de aceite, aunque vean pequeños escalones, estadísticamente no hay diferencia. Las tres últimas colores son chiquitita, chiquitita 2 y Martina. No hay diferencia estadística con arbequina, arbosana y Koroneiki. Donde sí encontramos diferencias es con el rendimiento graso. Entonces nos podemos encontrar que hay veces que arbequina y sobre todo arbosana es más productiva en aceituna, en kilos de aceituna, pero no en kilos de aceite por hectárea, ¿vale? Este es otro ensayo con la empresa Frutaria en Brenes. No estoy comentando, pero bueno, aquí están las características del marco de plantación, el número de cosechas evaluadas, ¿vale? Y es repetir lo mismo, no hay diferencia significativa. En este caso la variedad de testigo era arbequina y chiquitita, por las dos nuevas variedades, con chiquitita 2 y Martina, y donde sí vemos diferencia es en el rendimiento graso, ¿vale? Este otro ensayo en Córdoba con la empresa Laya. Tenemos evaluadas cuatro campañas. Aquí de testigo solamente teníamos arbosana, pero igualmente no hay diferencia significativa en cuanto a producción de aceite, y sí no encontramos diferencias para el rendimiento graso. Vigor. Es más o menos lo que hemos venido hablando hasta ahora. Estos son, aquí tenemos volumen de seto y restos de poda. Se pesan los restos de poda. En definitiva, son dos medidas que nos dan una idea del vigor y, en definitiva, de los gastos que nos puede suponer la tarea de la poda en el seto. Vemos como arbequina, Koroneiki son las más vigorosas, similar a Martina. He dicho que ya tenía un tamaño mayor, y chiquitita 2 tienen un tamaño muy similar a arbosana. Igualmente se repite para los restos de poda, ¿vale? Una imagen de arbosana, chiquitita 2 y arbequina, las diferencias de tamaño y anchura.
Otra imagen más, aquí es arbequina con chiquitita. Oliana, una variedad de agromillora que se caracteriza porque tiene un reducido vigor y también es muy productiva. Lo que pasa es que yo donde la he visto que está plantada el rendimiento cae drásticamente en comparación con chiquitita, arbosana o arbequina. El problema que tiene es que se cae bastantes puntos el rendimiento. Agromillora dice que en zonas frías va mejor, el rendimiento es más alto, pero que en zonas calurosas es verdad que pierde, dicen ellos que hay mucha diferencia de rendimiento. En cuanto a la maduración, 2 ensayos y más o menos lo que hemos venido viendo hasta ahora. La diferencia que hay entre variedades y genotipos y cómo podemos conseguir una maduración escalonada con diferentes variedades. Y donde destaca sobre todo Chiquitita 2, que adelanta al resto de variedades o genotipos en la maduración. Chiquitita 2 es la más precoz en maduración. Le sigue Martina, Arbequina, Coroneiki y por último Arbosana. Arbosana, que ya digo que a veces se recoge sin llegar a madurez. El otro ensayo en Córdoba igual, Chiquitita 2 adelanta claramente a Martina y Arbosana. Una foto el mismo día, 29 de octubre del año pasado, con el estado de Chiquitita 2, Chiquitita y Martina. ¿Vale? En breve. En cuanto a ácido oleico y estabilidad, son 2 ensayos, los 2 ensayos que hemos mencionado antes, Brenes y Córdoba. Hay diferencia entre los 2 ensayos, en Brenes los valores son algo menores, pero lo que se viene a repetir es que destacan Chiquitita 2 y Martina, destacan sobre el resto, tanto para ácido oleico como para estabilidad. Para Martina es espectacular la estabilidad. Con esto yo ya termino. Lo que pasa es que les quería contar que que los ensayos siguen adelante. Lo que hemos estado viendo anteriormente con los últimos ensayos comparativos. Entonces, seguimos ensayando, seguimos trabajando. Le voy a nombrar solamente Proyecto Ignolivar. Empezó en 2019, perdón. Yo tengo mucha esperanza. Este es un proyecto de compra pública por parte de financiado presupuesto europeo, el Ministerio y la Interprofesional del Aceite de Oliva. Aquí son 12 líneas para propuestas innovadoras en el olivar, y nosotros participamos en una de las líneas, que es variedades adaptadas al olivar en seto. Entonces yo tengo puesta mucha esperanza, me gusta mucho este proyecto porque aquí lo que tenemos son las variedades de testigos que hemos hablado, que hemos venido hablando esta mañana, Arbequina, Arbosana, la Chiquitita, las 2 nuevas, Chiquitita 2 y Martina, y 7 selecciones nuevas, que estos datos son los datos previos que ya teníamos, son datos de rendimiento en peso fresco y rendimiento en peso seco. Entonces son variedades que prometían, ¿no? Y lo bueno que tiene este ensayo, en este ensayo participan, en el proyecto, uno de los requisitos de los proyectos, para todas las líneas, no solamente la nuestra, que tienen que participar dos empresas para desarrollar el prototipo que desde la universidad se propone. Este tipo de proyectos lo que busca es potenciar la participación entre la empresa privada y la empresa pública en el campo de la innovación, ¿no?
Y en nuestro caso participa la antigua empresa Galpagro, que ahora es Balan, y la empresa Todo Olivo. Y lo que le exigimos fue que nos hiciesen cada una 2 ensayos en paralelo, 2 ensayos gemelos en 2 ambientes distintos. Entonces Balan tiene en Carmona, en Sevilla, y en Badajoz, y Todo Olivo lo tiene repetido en Pedrobán, Córdoba, y en Portugal. Entonces nos va a dar mucha información y yo tengo mucha esperanza de que van a salir resultados muy interesantes en este trabajo. Por último, ya muy rápidamente, estas variedades pertenecen al programa de mejora de la Universidad de Córdoba y el IFAPA, como ya he repetido en varias ocasiones, pero tenemos más líneas de mejora con empresas privadas o proyectos fondos europeos. Este está subvencionado por la Interprofesional del Aceite de Oliva, y lo que buscamos son variedades de resistencia a verticilosis y evidentemente con alto contenido en aceite, ¿no? Se comenzó en 2008 con más de 154 cruzamientos directos. Claro, aquí es algo distinto. Bueno, distinto, no es distinto, es igual. Pero ¿qué buscamos? Intentamos buscar variedades que a priori pensamos que nos van a aportar o que tienen cierta resistencia a verticilosis, para que esos cruzamientos y su descendencia herede las características que le suponemos a los padres, ¿no? A estas plántulas se le aplica un proceso muy fuerte de inoculación con verticilosis, y las que sobreviven se llevan a campos infectados, a campos que están altamente infectados, no infectados, sino muy, muy infectados, para ver su comportamiento en campo. Entonces vemos que estamos teniendo algunas candidatas muy, muy prometedoras, ¿no? Toda esta serie de ensayos están distribuidos en esta línea de mejora de verticilosis a lo largo de Andalucía. Y en 2018 comenzamos con una línea también para Xylella fastidosa. Esta, igual que la de verticilosis, lo que vamos buscando es la resistencia a la xylella, pero claro, aquí con la salvedad de que esto es más difícil de trabajar, porque evidentemente aquí no podemos trabajar con ella y sería un poco arriesgado. Entonces nosotros hacemos los cruzamientos con candidatas que son, o padres candidatos a resistencia, los evaluamos agronómicamente y los que nos parecen buenos los mandaremos a Italia para que ellos ya sí lo evalúen en su zona, en la zona de la problemática de la xylella. Para terminar, solamente quería dejar una pequeña reflexión, y es que la nueva olivicultura, o la olivicultura como yo la entiendo, nos debe de llevar a un uso o un aumento de la diversidad de las variedades de olivo, ¿vale? Y con esto pues yo les doy las gracias. En esta imagen podemos ver el ensayo último que os estaba diciendo de las orientaciones, densidad, variedades, densidades, y aquí el último término, el banco de germoplasma de la Universidad de Córdoba. Pues con esto muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Creo que ha sido una conferencia bastante interesante. Abro el turno para cualquier persona que tenga algún interés. Comienza Pepe. Sí, se ha investigado el tema de la aceituna de mesa, variedades que se adaptan para la aceituna de mesa, por ejemplo, la variedad tan importante que tenemos en esta comarca de la hojiblanca. Claro. Es súper intensivo. Sí. Lo ideal sería conseguir una hojiblanca en superintensivo. Eso sería fantástico. Lo que pasa que
la mejora en aceituna de mesa, los trabajos principales, o prácticamente todos, los lleva la Universidad de Sevilla. El grupo de Pilar Rayo y demás, y ellos están trabajando, vamos, trabajan ellos y están trabajando en ello. Con cruzamientos, igual que los que he mencionado, y también con variedades. Están trabajando manzanilla cacereña, que creo que por ahora, yo hablo un poco ya más, aquí ya con menos conocimiento, ¿no? Quizás lo que más resultado le está dando, pero ya digo, sí, se está trabajando, y la idea, vamos, yo para mí lo fantástico sería conseguir una hojiblanca súper intensivo, pero yo lo que veo que es complicado, no es fácil porque a veces hay cosas que son contradictorias, quiero decir, cuando buscamos pequeño vigor, que también es lo deseable, eso lleva asociado, de forma general, frutos pequeños. Los cruzamientos, porque hay que pensar que todas las variedades que tenemos en la actualidad provienen de mejoras antiquísimas, ¿no?, de agricultores que ya la seleccionaron, pero evidentemente no la seleccionaron porque fuese un árbol pequeño, sino todo lo contrario. Antiguamente los agricultores, pues lo que les llamaría la atención pues sería árbol grande, muy productivo, aceituna grande, con mucho aceite, en fin, y eso va un poco en contra de lo que ahora precisamente estamos buscando para estos sistemas. En fin, lo que quiero decir, no es fácil, pero se está trabajando. Lo que pasa es que es el grupo de Sevilla, la Universidad de Sevilla, los que están con eso. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Dos o tres preguntas. Una es el tema de la orientación a la hora de plantar. No he visto que sea muy incidente. Yo puedo hablar del tema de viñas, que en Cataluña es fundamental la orientación por el grado de maduración, por un lado. Otra, no he visto ni referencia analítica de tierras previa a la plantación de un olivar. No sé si también, yo creo que es importante, ¿no? Ya está. No, claro. Ahora, ¿qué dice lo de las orientaciones? Creo que he preparado la presentación y al final no he contado lo de las orientaciones. Nosotros ahora lo que hemos visto es que, ya digo, que este ensayo de orientaciones, precisamente, vamos, es este que está aquí. Este es el ensayo que estaba contando, que todavía estamos trabajando en él, y creo que con la campaña pasada y esta campaña ya tendremos para tener por lo menos unos datos un poco preliminares, aunque sean preliminares, pero ya podemos publicar algo. Ahora mismo un poco lo que estamos viendo, pero que no es todavía al 100%. Hemos visto, no hemos encontrado efectos de la orientación aquí en la producción de aceite. Estamos viendo que en Andalucía la cantidad de sol, la hora sol que tenemos no son limitantes. Entonces, si yo tengo una parcela que por lo que sea la orientación más interesante no sea la norte-sur, yo la puedo aplicar y no voy a tener pérdida en la producción. Hay un trabajo también de María Gómez del Campo en Madrid, que el ensayo está en Toledo, y ellos ven un pequeño efecto. Tampoco encuentran muchas diferencias significativas, pero hay años que ven más productivos, si no recuerdo mal, esta orientación, la norte-oeste, sur-este, pero son solamente algunos años. Entonces creo que en nuestras latitudes la orientación, por lo menos en Andalucía, yo creo que no va a tener problemas. Y en cuanto a suelos, claro, es fundamental. El otro día nosotros no entramos en eso porque, por ejemplo, este ensayo está en el campo de Rabanales. El suelo es muy malo,
muy malo. Y de hecho nos decían que ahí no íbamos a poder hacer nada. Bueno, pues mira, algo hemos hecho. Pero no tenemos otra cosa, era lo que teníamos y teníamos que establecer ahí los ensayos, teníamos que establecer aquí el banco de germoplasma, porque una cosa muy importante para el banco de germoplasma, que no he contado, es que el suelo estaba libre de verticilosis. Eso es fundamental porque estas plantas, aquí ahí ya lo he mencionado muy rápido, pero lo he mencionado, son variedades, más de 500 variedades de todo el mundo. El proceso de recogida, de selección, de recibirlas, de haber ido a paisar por ellas o que nos lo hayan mandado, de analizarlas, de ver que sanitariamente están sanas, de que la variedad realmente es la que nos dicen que es. Cada árbol es muy costoso, ¿no? Y lo que es perder ahí una planta es muy valioso. Entonces teníamos que tener seguridad de que por lo menos en este momento no teníamos verticilosis, y eso sí lo analizamos y lo tuvimos claro, pero bueno, el suelo era el que teníamos y ahí se puso. Hace unas semanas tuvimos también una jornada con Olin del grupo Agromillora, y nos explicaba uno de los encargados de plantaciones de Agromillora que es fundamental, ya digo que nosotros no hacemos, porque nosotros al colaborar con empresas, lo bueno que tiene para nosotros es que nos quitamos todo el trabajo. Nosotros tiene dos cosas buenas, que los datos que nos dan son reales, porque la gestión, el manejo de los ensayos se hace igual que el resto de la finca, no es que hagan algo particular, sino que ellos tratan, si tienen que tratar, van a tratar los ensayos igual que están tratando la finca. Si tienen que podar, los ensayos los van a podar igual que lo hace la finca. Entonces, los datos que yo tengo son comparables a los de una finca comercial. Y por otra parte, lo bueno que tiene es que ellos no hacen todo el manejo, cosas que nosotros no seríamos capaces de llegar a eso. Entonces, lo que quiero decir es que no realizamos análisis a no ser que haya algún problema en concreto, que nos encontremos con algo y que digamos, a ver si esto puede ser debido a o debido a. Entonces, pero que sí, ya como decía, es que de una cosa me voy a otra. Este señor de Agromillora decía que es fundamental a la hora de establecer una plantación el análisis de suelo y, sobre todo, además de análisis, calicata. Él decía que tenía que ver los estratos, porque una cosa es un análisis, te puede dar una cosa muy, pero otra cosa es abrir 2 metros de zanja y meterte y ver qué es lo que te encuentras, y que eso se hace 300, 500, 400, 800, 1000 euros, y te puede ahorrar muchos problemas, muchos dolores de cabeza a la hora de establecer la plantación. La última era, no he visto la relación, la aportación de NPK a cada variedad, son homogéneas, una requiere más NPK que la otra. No, ya digo que el manejo es el mismo. Entonces, tal y como ellos manejan, si es una plantación de arbequina, tal y como manejan la plantación de arbequina, hacen todo el abono. La verdad que no hemos hecho análisis para ver si hay disfunción, pero tampoco porque no hemos visto necesidad, no hemos visto que haya problemas de deficiencia ni nada. Entonces, si nos encontrásemos ese caso, sí se podríamos echar mano, bueno, por un análisis foliar, a ver qué está pasando aquí. Pero es verdad que como ellos hacen el manejo y no vemos ningún problema ni de, ya digo, ni carencia ni nada, pues no está siendo necesario. Hago una pregunta que viene en el chat y comentan agradecen la conferencia, pero echa un poco la ausencia o la falta por parte de la Administración de ensayos en materia de un olivar en secano, que es mayoritariamente la realidad que tiene. Yo también. Y la cuestión que preguntan sobre todo es esa, ¿no? Se centran en que si somos conscientes de que el 70-80% del olivar es de tradicional, con escasa, ¿cómo es que no se hace ningún ensayo en secano que pueda ser Totalmente de acuerdo. Vamos a establecer, ya parece que ahora queda feo decirlo, pero vamos a empezar a hacer un ensayo en secano. Pienso que vamos con retraso, que ya deberíamos de tenerlo
tenerlo en marcha. Hay algunos ensayos, hay empresas que tienen ensayos en secano, hay algunos resultados, pero sí, vamos, totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con eso. Y vamos a hacer ensayos en secano. Que ahora mismo preguntan que no hay ninguna realidad para constatar, por si alguien el que pregunta aquí intenta saber si su nueva explotación se lo está preguntando, si existe algún ensayo para ver si se mete realmente o no, al final pregunta, ¿no? Sí, hay ensayos publicados, ahora mismo tendría que mirarlo, pero no caigo. Empresas, yo sé que Todo Olivo tiene en su web, no sé cómo están de actualizados, tienen datos de una finca que ellos trabajan, una o dos fincas que trabajan en secano y tienen datos. Es que estaba pensando, no ahora mismo no tengo en mente, pero hay trabajo en secano. Sí. Los datos que hemos visto de variedades, estabilidad, especialmente, comportamiento en el tema de conservación de los aceites, que es fundamental. Bueno, ya hemos visto que Martina es la que mejor resulta. Es curioso porque Martina, aunque decías antes el cruzamiento de Picual Arbequina, igual que el de Chiquitita, aunque siendo la madre el mismo, ¿no? Sí. Sin embargo, no sé exactamente cuál será ese cruzamiento, porque siendo los dos extremos, ¿no? Claro. Chiquitita la peor y Martina la peor, siendo la misma, igual por Arbequina. Sí. Esa es una pregunta, y yo creo que eso es fundamental para el comercio de aceite de oliva, porque yo casi deseo que la variedad hojiblanca no la saquéis nunca en superintensivo, egoístamente, porque creo que es una gran variedad organolépticamente, comercialmente es un gran aceite, y en la medida en que no tenga un porte pequeño, pues difícilmente será mecanizable con una cabalgata, ¿no? Pero bueno, ¿qué me puedes decir de todo esto? Del tema de estabilidad, la mejor que se comporte en el largo tiempo para un comercio internacional que requiere como mínimo 24 meses de fecha. Exactamente, lo que estamos viendo, ya no me he extendido mucho más, pero es verdad que estamos viendo que en polifenoles y estabilidad, Martina sale disparada, es increíble. Hay mucha gente interesada precisamente en esta variedad por el tema y del aceite, que le gusta mucho. En cuanto al cruzamiento, lo bueno que tenemos en mejora, o una de las cosas buenas que tenemos en mejora en olivo, es que un mismo cruzamiento me da mucha variabilidad. Entonces yo tengo un rango, yo puedo hacer un mismo cruzamiento, puedo hacer Picual por Arbequina y tener para una variabilidad que yo mida, en este caso polifenol o estabilidad, y me puedo encontrar con este rango, yendo de mucho a poco. Y bueno, eso es así, tenemos esa suerte, porque así podemos elegir, tenemos donde elegir, ¿no? Los que trabajamos en mejora, ¿no? Hacemos un cruzamiento de dos cosas, de dos padres, y nos da una gran variabilidad. Evidentemente, si yo encauzo, hago cruzamientos dirigidos, yo ya lo estoy dirigiendo más, ¿no? Si yo el Picual por Arbequina no es casual, ¿no? Se buscan variedades muy productivas, con buena calidad de aceite en el caso de Picual, muy productiva y rápida entrada en producción en el caso de Arbequina. Entonces ahí se buscaban dos características, pero es verdad que al hacer un cruzamiento yo obtengo una gran variabilidad y puedo ir eligiendo lo que mejor me convenga. Y luego lo de los aceites, es que los aceites es un mundo. Yo el año pasado hacíamos en Galpagro, en Carmona, una cata, y venían 3 catadores a probar precisamente estos aceites y otros más de otras selecciones, ¿no?, que tenemos del programa conjunto. Y ellos decían, Martina, fantástico, esto es polifenol, esto pica mucho, pero cuando tomaban Chiquitita 2 y otros que eran más dulces, esto se vende solo, este es fantástico, me encanta porque este se comercializa muy bien.
Y claro, a mí me rompió un poco los esquemas, porque yo iba igual en ese sentido, ¿no? Sí, además que siempre puedes buscar altos polifenoles, alta estabilidad, que esas características, ¿no? Pero ya y te dicen, no, este está muy bien, porque con este puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo incluso mezclar con aceites más dulces y obtener cosas. Pero estos me gustan muy bien porque se venden bien. Y entonces es verdad que digo, ya se me rompen un poco los esquemas que no sabes. Lo que ocurre, y esto es casi el tema de otro debate, sí, de otra hora, los aceites es que lo que ocurre es que estos aceites tenemos que pensar que el crecimiento del consumo de aceite de oliva en el mundo no va a venir precisamente en España, van a venir por mercados nuevos, mercados que requieren pues todo lo que está ocurriendo en mercados emergentes, asiáticos, americanos y mercados. Estamos hoy a día 15 de julio y si tuviéramos que envasar un aceite de algunas variedades, te pongo la arbequina o te pongo arbosana o incluso lechiana, que también es otra de las variedades que en su momento recién elaborados son fantásticos aceites, sí, pero que transcurrido ya 10-12 meses, ¿cómo le pones después 24 meses? Es que esos aceites están, sus parámetros físico-químicos, muchos de ellos fuera de juego, casi dentro de nada, de 90 días. Entonces, o cambia la norma o realmente... Y cuando yo decía, una aclaración para la intervención anterior, sobre el tema de la variedad hojiblanca, es que algunas zonas productoras, como la nuestra, precisamente en el Consejo Regulador, la denominación de origen estepa, por la topografía que nos encontramos, quebrada, con pendientes y tal y cual, estamos abocados a un olivar a lo sumo intensivo, pero el superintensivo aquí es muy difícil. Entonces, en la medida en que tengamos una variedad muy singular, única, y que sea comercialmente muy buena, con mucha, precisamente, alto contenido en polifenoles, aceites que nos pueden dar mucho juego comercialmente, pues nosotros nos vamos a encontrar en exclusiva. En la medida en que se haga muy fácil y sea extensiva al tema del superintensivo, pues la vamos a convertir en una variedad con la que no vamos a poder competir a nivel de precio por kilo de aceite. Esa era la intervención y la aclaración que quería hacer. Sí, sí. Si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos nuevamente a Diego su generosidad, su conferencia. Gracias. Agradecer también a todos vosotros vuestra presencia, a Buenet Televisión, que la verdad han hecho un trabajo maravilloso y lo siguen haciendo. E invitaros a todos a la próxima conferencia que tendrá lugar el 16 de septiembre con la presencia del vicepresidente de ATPI Olivar, para hablar precisamente de este problema que viene, del problema del olivar tradicional, las consecuencias que tenemos, el cambio climático, la lucha contra las nuevas plagas que se están presentando y también con las producciones que vienen del superintensivo. Sin más, muchas gracias a todos y agradecer a vuestra presencia.